Estaba sentada a la mesita de la cocina en mi departamentito de Guadalajara, con la luz del invierno ya apagándose, aunque apenas eran las 4 de la tarde. La carpeta con todos los recibos del viaje a Hawái estaba abierta frente a mí. Boletos a Maui, una semana en el hotel de playa en La Jaina. Hasta tours de snorkel que pensé que a Gabriela le encantarían. Me había costado meses de horas extras juntar para eso, pero me decía que valdría cada peso si nos volvía a unir como antes. Marqué el número de Gabriela con una emoción nerviosa, como mariposas en el estómago. Me imaginaba su voz llena de planes, quizás con un poquito de gracias. Sonó 2 veces y contestó. «Hola, mi amor», le dije. «No puedo esperar a oír cómo va lo del viaje a Hawái. ¿Ya hablaste con el hotel de los horarios de entrada?» Hubo una pausa, lo suficientemente larga para que se me apretara el pecho. Luego, su tono salió plano, como de lejos. «Ya fuimos la semana pasada, solo con la familia». Las palabras se quedaron flotando en el aire, pesadas y frías como un balde de agua helada. Apreté el teléfono contra la oreja, segura de que había oído mal, pero Gabriela no lo repitió, no le quitó filo. Simplemente colgó. Me quedé ahí, mirando los recibos, con los números emborronándose. 22,000 pesos. Pensé en los fines de semana vacíos, las comidas que me salté, el changarro extra que agarré por ratitos solo para que saliera. La traición me dolió más que el divorcio. Al menos en el juzgado sabías qué te quitaban. Esto era un robo disfrazado de familia. El depa se sentía más chiquito que nunca con el silencio cerrándose. Y lo único que oía era el eco de la voz de mi hija. Abrí el cajón donde guardaba años de estados de cuenta, lista para encarar la verdad escrita en tinta. La noche después de esa llamada, esparcí los papeles sobre la mesa del comedor como un mosaico triste de mis propias decisiones. Cada recibo traía una fecha, una nota y un pedacito de mí que había dado de buena gana. 2 años antes, cuando firmamos los papeles del divorcio en el juzgado de Guadalajara. Me juré que iba a reconstruirme echando todo en lo que seguía firme mi familia. El acuerdo me dejó hecha trizas, pero creí que si los mantenía a todos unidos, yo no me desarmaría. Esa idea me guiaba cada vez que daba clic en enviar una transferencia. Recorrí los números con el dedo, como si pudieran confesar algo nuevo. 22,000 pesos para el viaje a Hawái. Boletos comprados con meses de anticipación. Depósito al resort enviado antes de Navidad. Tours reservados en cuanto Gabriela mencionó que quería nadar con mantarrayas. Soñaba con pararme a su lado en esa playa. Un recuerdo que compensara todos los años que llegué tarde al trabajo en vez de arropándola. Luego vinieron los 50,000 más. Pagos mensuales de renta directo al casero en Zapopan para que mis papás se quedaran en su depa cuando les faltaba la pensión. 800 pesos aquí para el carro de Gabriela cuando se le descompuso la transmisión. 500 allá por cuotas de emergencia de la escuela que juraba que había que pagar antes de la medianoche. Cada cantidad parecía un hilo que nos tejía juntos, aunque yo me deshacía por dentro. Mirando el total 72,000 pesos sentí que algo se me rompía adentro. Nada de eso había traído cercanía. Nada había comprado respeto. Había confundido el deber con devoción. Y ellos me dejaron creer que el dinero era lo mismo que amor. Los recibos ya no parecían prueba de sacrificio. Parecían un libro de cuentas de mi desaparición. Los empujé a la carpeta con manos temblorosas. Y me di cuenta de que este registro no era solo mi pasado, era una advertencia de lo que vendría si no paraba. Me recargué, con la carpeta pesada en las piernas, y me pregunté cuánto tiempo más podría seguir pagando afectos que nunca llegaban. Después de que se acabó mi matrimonio, los inviernos en Guadalajara se sentían más largos que nunca. La nieve se amontonaba en montones grises por Af, Chapultepec. El viento cortaba filoso por el río Santiago, y me convencía de que la familia sería el ancla que me mantendría firme en el frío. Cada vez que la soledad me apretaba, me recordaba que al menos todavía los tenía a Gabriela, a mis papás, el último círculo que no se rompería,
o eso creía. Dejé de lado los gustitos chiquitos que me habrían ayudado a sanar. Mi terapeuta me recordaba que reconstruirse después de un divorcio toma más que aguantar. Pero cuando llegó su factura, le dije que no podía seguir las sesiones. Ese dinero, razonaba, iba para la renta atrasada de mis papás. Un volante de un viaje de fin de semana al Parque Nacional Barranca de Oblivión se quedó semanas en mi escritorio antes de tirarlo. En su lugar, el varo fue para los libros de texto de Gabriela. Hasta la idea de cambiar mi sofá viejo y hundido se fue al carajo cuando el mecánico llamó por la transmisión del carro de mi hija. Cada sacrificio parecía inofensivo por separado. La terapia podía esperar. Parques y muebles eran lujos. Me decía que era lo suficientemente fuerte para capear mis tormentas si eso significaba resguardarlos de las suyas. Pero las tormentas no pasaban, se juntaban. Cada mes llegaba una cuenta nueva. Cada semana un mensaje pidiendo varo en mi teléfono. Y yo seguía enviando, con miedo de que sin mí sus vidas se vinieran abajo. Pensaba que mi devoción nos cosía más cerca, pero ahora veo que solo me estaba desenredando. El ancla en la que confiaba no me mantenía firme. Me arrastraba a aguas en las que apenas podía nadar. El viaje a Hawái no fue la excepción, sino la señal más clara del patrón prueba de que no importaba que diera. Me podían dejar de lado en el momento que les pintara. Cerré la carpeta de recibos con un chasquido seco, el sonido retumbando en el depa silencioso. El peso de todo me oprimía el pecho. Pero debajo de eso algo más se movía, tenue pero firme, por primera vez. Me pregunté qué pasaría si simplemente paraba. Se me pasó un mes, pero el ardor de esa llamada no se iba. Lo cargaba en cada momento de quietud, las palabras repitiéndose como una herida que no cerraba. Luego, en una tarde gris de sábado, mi teléfono se iluminó con el nombre de Gabriela. Su voz salió ligera al principio, casi como de la nada. Mamá, el casero me está echando bronca otra vez. La renta está atrasada, como 2,000 pesos esta vez. ¿Me los mandas hoy? Apreté el teléfono más fuerte, calmando la respiración. Un montón de reflejos viejos me subieron el impulso de calmar, de resolver, de mandar el varo antes de que pidiera 2 veces. Por años, había respondido sin chistar, creyendo que era mi deber, mi papel de mamá. Pero algo adentro de mí había cambiado desde lo de Hawái. Oí mi propia voz, más filosa de lo que esperaba. Solo con la familia, ¿te acuerdas? Hubo una pausa. Casi podía oír cómo su confusión se endurecía en incredulidad. Antes de que contestara, colgué. Mi mano temblaba al dejar el teléfono, pero el tembleque no era solo de miedo. Era la liberación de decir no después de años de sí. El silencio en el depa se sentía cargado, como si hubiera pasado una tormenta y dejado el aire crudo y abierto. Me volví a mi escritorio, jalé mi laptop cerca y entré a mi cuenta del banco. Las transferencias automáticas parpadeaban 200 pesos para la renta de mis papás, 300 para el seguro del carro de Gabriela, otro centenar aquí y allá para luz y agua, una red de retiros, chupándome la sangre poquito a poquito cada mes. Marqué a Leonor Vargas, la asesora que me manejaba las cuentas desde el divorcio. Su voz era firme, profesional. Margarita, ¿en qué te ayudo? Necesito parar todas las transferencias, renta, carro, todo. Ciérralo todo. No dudó en contestar. Te guío paso a paso. Juntas fuimos clic por clic en cada línea, cancelando una por una. Con cada pantalla de confirmación, me sentía más liviana, aunque mis manos temblaban con el peso nuevo de recuperar el control. Cuando colgamos, mis cuentas eran solo mías. Cerré la laptop y me recargué, respirando el silencio desconocido, sin saber aún qué tormenta me iba a llegar a la puerta. El golpe retumbó en el marco antes de que llegara a la puerta. Era media mañana, la luz pálida sobre Ave, Chapultepec, y todavía no acababa mi primer café. Por la mirilla los vi Gabriela con brazos cruzados y quijada tensa, mis papás tiesos y sin sonrisa, y un hombre de traje oscuro agarrando un maletín como si fuera un arma. Abrí la puerta una pulgada.
Gabriela no perdió tiempo. Mamá, este es Tomás Herrera, nuestro abogado. Tenemos que hablar de tus obligaciones financieras. No puedes cortarnos así nomás. La palabra obligaciones me picó más de lo que esperaba. Mi mamá se asomó. Voz cortante. Margarita, tú siempre has sido la responsable. No empieces a rajarte ahora. La familia depende de ti, detrás de ella. Mi papá se movía de un pie al otro, ojos en el suelo como si supiera el guión, pero no le saliera la convicción. Herrera carraspeó y habló con frialdad de práctica. Tu familia está preocupada. Reportan decisiones repentinas y erráticas que los ponen en riesgo. Preferiríamos resolverlo sin escalar. Sentí algo apretarse adentro, como una soga jalada de más. La voz de Gabriela subió por encima del tono medido del abogado. Estás siendo egoísta. Siempre nos has ayudado. ¿Por qué parar ahora? ¿Por un coraje? ¿Porque quieres castigarnos? Abrí la puerta un poco más, lo justo para mirarla a los ojos. Egoísta, te he cargado a todos por años. Pagué rentas, cubrí emergencias. Me las arreglé con migajas mientras tratabas mis sacrificios como nada. Y cuando te di la oportunidad de tu vida, me cerraste la puerta como si no fuera familia. No vengas a fingir que te debo más. Por un momento Gabriela titubeó, boca abriéndose sin palabras. Herrera intentó meterse, pero ya había tenido suficiente. Cerré la puerta con fuerza, el eco corriendo por el depa como un martillo de juez. Sus voces subieron del otro lado suplicando, exigiendo, acusando, pero corrí el cerrojo y me di la vuelta. Marqué a un cerrajero antes de que se me bajara la adrenalina. Para temprano en la tarde, los viejos candados se habían ido, cambiados por gruesos pestillos de bronce. Un técnico puso una cámara chiquita arriba de la puerta, mostrándome cómo ver cada movimiento desde mi teléfono. Cuando la llave nueva giró suave en la cerradura, solté un respiro que ni sabía que aguantaba. Por primera vez en años, la barrera entre mi vida y la de ellos se sentía sólida. Pero mientras sostenía la llave en la palma, sabía que esta pelea apenas empezaba. Y el próximo movimiento no vendría de mí. 2 noches después del pleito, caminé por las puertas de vidrio de la Biblioteca Pública de Guadalajara. Mis pasos pesados pero decididos. El club de lectura se reunía en el 2º piso, y aunque la novela del mes seguía sin abrir en mi mochila, necesitaba estar entre gente que me viera como más que una chequera. La sala estaba calientita, con altos ventanales que atrapaban los últimos rayos del día. Caras conocidas me saludaron: Marta con su sonrisa rápida, Evelyn con su asentida suave. Pero fue Isabel Juárez la que me atrapó la mirada. Tenía esa forma de ver más allá de la superficie, directo al tuétano de las cosas. «Tienes una tormenta pintada en la cara», murmuró cuando me senté a su lado. La plática del libro seguía alrededor, pero Isabel se acercó más. Las palabras se me salieron en tropel: la llamada de Gabriela, la demanda de renta, la frase cruel de solo con la familia, y el golpe en la puerta con Herrera y mis papás hombro con hombro. Esperaba que la vergüenza me ahogara, pero las frases fluían como agua rompiendo una represa. Isabel escuchó sin inmutarse. Cuando acabé, exhaló despacio, ojos fijos en los míos. «Margarita, sé exactamente dónde estás parada. Mi hermano me chupó la sangre casi 10 años. Rentas, reparaciones del carro, cuentas médicas que juraba eran urgentes. Pensaba que cada pago me compraría paz, o al menos cercanía. Solo me compró silencio hasta la siguiente demanda». Su voz no traía rencor, solo una claridad ganada a pulso. Me contó de la noche en que por fin le dijo que no. Cómo la acusó de cruel. Cómo arrastró su nombre por la familia antes de alejarse. «Casi me rompe», admitió. Pero también me salvó. Sus palabras se me clavaron, más pesadas que los recibos apilados en mi escritorio. No era un bicho raro. No estaba loca. Estaba en la misma corriente que se había llevado a otros por delante. Isabel metió la mano en su bolso y me deslizó una tarjeta. «Gabriel Ruiz», dijo, «abogado de bienes aquí en Guadalajara.
Es listo y no se dobla. Cuando mi hermano quiso apretar más, Gabriel cortó el ruido. Necesitas a alguien como él antes de que ellos suban la apuesta. Di vuelta la tarjeta. El impreso crujiente y sólido. Algo se movió adentro mientras la sostenía, por semanas. Mi mundo se había achicado a acusaciones y defensas, a una hija que me trataba como un libro de cuentas. Ahora, con la voz de Isabel anclándome, el horizonte se abría de nuevo. Ha sido su salvavidas, dijo rozándome la mano. Pero nadie respira si siempre está bajo el agua. Es hora de que salgas a tomar aire. Guardé la tarjeta en mi cartera. Su borde presionando mi palma como prueba. Esa noche, caminando de regreso por las puertas de vidrio hacia el aire fresco de Guadalajara, sentí los primeros brotes de un plan. La pelea no acababa, pero ya no la enfrentaría sola. El golpe esta vez fue más suave, pero no menos escalofriante. Una mujer estaba en mi puerta con un abrigo gris, libreta en mano, su placa brillando a la luz. Se presentó como trabajadora social del DIF de Jalisco. Gabriela explicó. Había puesto un reporte diciendo que yo andaba errática con el dinero y ponía en riesgo la estabilidad de la familia. Por un momento, la ira quiso subir. Pero calmé la voz y la invité a pasar. Algo así esperaba desde que apareció Herrera. Saqué una carpeta de mi escritorio, ya preparada por la advertencia de Isabel. Adentro había 10 años de evaluaciones de mi oficina, cada una marcando ascensos y reconocimientos. Extendí talones de pago con ingresos estables, estados de cuenta con depósitos regulares y saldos que estaban lejos del caos que Gabriela pintaba. La trabajadora hojeó las páginas, su pluma tamborileando en la libreta. Marqué a Gabriel Ruiz en altavoz ahí mismo. Señor Ruiz, dije parejito, está aquí una trabajadora social por un reporte. Me orienta. Su voz salió calma y precisa. Dale documentación, contesta claro, y yo sigo formal. Esto es acoso por intermediario, lo estás manejando bien. Me volví a la visita y le di todo lo que pidió. Tomó notas. Su expresión suavizándose mientras el peso de las pruebas aplastaba la acusación. Una semana después, programó una evaluación con la doctora Sara López, una psiquiatra. Me senté a preguntas sobre mis rutinas, decisiones, elecciones recientes. Cuando terminó, la doctora se recargó. Tono medido, pero firme. Está competente, deliberada y cuidadosa. Lo que ha hecho no es impulsivo, es protector. Sus palabras cayeron como un veredicto propio, uno que necesitaba más de lo que admitía. Salí de su oficina con el reporte en la mochila y un paso más firme, sabiendo que la pelea por delante solo se pondría más afilada. El Palacio de Justicia del centro de Guadalajara se sentía más frío que el aire de febrero afuera. Me senté junto a Gabriel Ruiz en la larga mesa de madera, la carpeta de pruebas pesada en mis piernas. Del otro lado, Gabriela y mis papás susurraban con su abogado, Tomás Herrera. Evitaban mis ojos, pero sentía el peso de su intención empujando hacia mí. Herrera empezó con palabras suaves, argumentando que yo me había desquiciado, que mi corte repentino de apoyo dejaba a la familia en la lona. Gabriela subió al estrado primero, voz temblorosa a la orden. De la noche a la mañana cambió, dijo. No sabemos qué le pasa. Nos cerró la puerta sin razón. Mi papá siguió, tono ronco. Ya no es la misma. Solo queremos protegerla. Sus palabras picaban, pero Gabriel se inclinó adelante, firme como piedra. Cuando Herrera llamó a vecinos y conocidos para pintarme imprudente, Gabriel objetó cada vez, desarmando chismes hasta que el testimonio se cayó solo. Luego habló la doctora Sara López, clara, medida, inquebrantable. La señora Mendoza está plenamente competente. Sus decisiones financieras son consistentes con poner límites racionales. No hay evidencia de inestabilidad. Cuando me tocó, me paré. Palmas húmedas pero voz pareja. Miré directo al juez Ramírez. Por años cargué sus cargas, pagué cuentas, cubrí emergencias, di más de lo que podía, y cuando puse un límite, lo llamaron crueldad. Pero poner límites no es crueldad, es sobrevivir.
El silencio que siguió fue más pesado que cualquier argumento. La pluma del juez rasgó sus notas, luego levantó la vista. Los demandantes no han probado incapacidad creíble. Se desestima el caso. El alivio me rompió como luz a través del hielo. Pero al salir del juzgado, sabía que el fallo era solo una parte de mi libertad para la primavera. La nieve se había derretido de los techos y yo me instalaba en mi nuevo depa con vista al río Santiago. Las ventanas daban al oeste, atrapando el brillo del atardecer mientras se escurría detrás del skyline. Por primera vez en años, la vista se sentía mía. Sin el peso de quién podría golpear la puerta, llené las recámaras despacito, no con cosas caras, sino con elecciones mías. Un librero de segunda mano de una tiendita en Juárez, unas plantas que se estiraban ansiosas hacia la luz, una mesa de cocina resistente donde las cuentas ya no se apilaban más altas que las comidas. El silencio en estas habitaciones no era vacío, era limpio. Una noche me inscribí en un taller de cocina en el centro comunitario. Me reí a carcajadas cuando mi primer intento de amasar pasta salió lleno de grumos, harina empolvándome las manos como tiza. «Ya le vas agarrando el modo», dijo la profe, y le creí. Cada semana me afirmaba más salsa burbujeando en la estufa, cuchillos moviéndose con ritmo. La satisfacción de probar algo hecho solo para mí. Pronto folletos de viajes se esparcieron en la mesa. La costa de Amalfi, en Italia, me llamaba con sus acantilados y aguas azules. Los senderos de Acadia, en Maine, prometían fuerza callada. Rodeé lugares. Anoté con lápiz en los márgenes, imaginando una vida moldeada no por obligaciones, sino por maravillas. Noticias chiquitas llegaban por vecinos y conocidos viejos. Gabriela se había mudado con mis papás a un depa apretado en las afueras. Malabarizaba 2 trabajos: cajera de día, mesera de noche. Mis papás ahora se recargaban en ella, como se habían recargado en mí. Un pinchazo de recuerdo me dio, pero pasó rápido. No les deseaba mal. Solo sabía que ya no era mi deber financiar su supervivencia. Una noche me paré en la ventana, las luces de la ciudad parpadeando como una constelación desparramada. El río fluía firme y seguro abajo, llevando el invierno hacia el lago. Sostenía una copa de vino en la mano y me di cuenta de que por fin había entrado a una vida que era mía, y solo mía.